Hemos llegado ya al estudio de los capítulos número 7 y número 8 del libro de Josué, que es nuestro libro de estudio para este trimestre en la lección de la escuela sabática, que son los capítulos de la conquista, es el libro de la conquista, y son los capítulos que encierran pues la primera derrota, el primer fracaso en la campaña de la conquista de la tierra de Canaán. Y entonces la lección pues los enmarca estos dos capítulos bajo el título El enemigo interno. Porque hay enemigos externos, pero los enemigos externos son visibles, son presenciales. Nosotros los detectamos, los identificamos y nos cuidamos. Pero la lección nos va a enseñar, o nos ha enseñado durante esta semana, que existe también un enemigo interno, un enemigo del que pocas veces desconfiamos, del que casi no lo identificamos, pero que nos puede generar problemas y nos puede traer grandes derrotas, como él lo es la que está registrada en el capítulo 7 del libro de Josué. Hemos llegado al día jueves. Ha sido una semana de muchas labores, de muchas actividades, donde hemos tenido que estar tomando decisiones constantemente. Cada decisión es importante en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, y cada decisión pues nos impulsa a estar mejor, a tener un sendero claro y luminoso, pero también cada decisión nos puede llevar o arrastrar a condiciones difíciles y caóticas. En este caso, pues en la lección de esta semana vamos a estudiar las decisiones, las consecuencias que se tomaron en Israel, cómo se originaron las cosas, por qué sucedieron y cómo es que Dios resuelve, porque quiero decirte que siempre el propósito de estudiar en la historia y de conocer un poquito acerca del pasado, de todo lo que ha ocurrido, es que nosotros podamos aprender que a pesar de que hay experiencias difíciles, que hay decisiones incorrectas, decisiones que nos llevan a condiciones difíciles y duras o complicadas, pero también existe un Dios, una esperanza, existe la oportunidad de poder hacer diferentes las cosas. Así es que el texto que nos enseña la lección está en Jeremías 17:10 y dice: yo el Señor examino los corazones, examino el corazón, pruebo la mente para dar a cada uno según lo que merecen sus obras. Mira qué interesante, porque este texto encierra todo lo que la lección pues nos ha enseñado. Es decir, que pase lo que pase, las situaciones que pasen, lo que sucede en esta vida, Dios está en el control. Dios está a la expectativa, Dios está observando todo, Dios ve todo, el ojo de Jehová pues todo lo ve. Así es que vamos a iniciar con la introducción de la lección, y quiero decirte que en la introducción pues nos enseña que el éxito, o sea, por la historia que estudiamos de Josué en los capítulos 7 y 8, nos dejan demostrado que el éxito en cualquier campaña, en cualquier negocio, en cualquier empresa, no depende de nuestra capacidad, de nuestra preparación, de nuestra orientación, no depende de nuestra experiencia. El éxito en cualquier empresa que nosotros podamos emprender depende únicamente del respaldo de nuestro Dios. Allí está el secreto. Podemos tener éxito y podemos tener fracaso, pero todo depende no de nuestra preparación, no de nuestra capacidad. Muchas veces confiamos en nuestra intelectualidad o en nuestra experiencia, pero la lección, el primer consejo que nos da es que no tenemos que depender de las cosas que nosotros sentimos que son suficientes, sino que tenemos que aprender a depender de Dios, porque cuando dejamos de depender de Dios podemos tener consecuencias
tristes, consecuencias difíciles. Así es que, ¿qué es lo que ocurrió en Israel en los capítulos 7 y 8? En primer lugar, bueno, el verso 1 dice que los hijos de Israel quebrantaron el pacto. Los hijos de Israel traspasaron el pacto. En el capítulo 7, el verso 1, con eso se abre. Imagínate que por lo menos cuando se va a contar una historia, uno el final pues lo quiere hacer con bastante suspenso porque quiere que el final sea como interesante, como para que impacte. Entonces el final pues se hace un poquito, ahí se le pone un poquito de curiosidad, de pecosidad para ver, para tener la atención en toda la historia. Pero en este caso del libro de Josué, en el primer versículo dice qué es lo que pasó, que el pueblo de Israel cometió pecado, quebrantó el pacto y la ira del Señor, dice, se rebeló contra ellos. La ira de Dios vino contra ellos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la experiencia del pueblo de Israel después de la conquista de Jericó? Después de la conquista de Jericó, los israelitas estaban celebrando porque, bueno, después de un triunfo, imagínate que a todos nos gustan los triunfos, por lo menos los que son futbolistas, les gusta que su equipo gane, que su selección gane. ¿Qué tal si de repente estás preparado para un encuentro? Entonces viene una selección y te mete 11 goles, casi una docena de goles. Después la gente, el aficionado, el jugador, nadie quiere ponerse la camiseta porque hay una tristeza que le embarga. En las guerras, imagínate que las guerras siempre alguien las gana, pero el que pierde no tiene celebración. El que gana hace un festejo, el que gana pues celebra. Y así es que Israel estaba celebrando porque había conquistado Jericó. No había sido fácil la conquista de Jericó. Había mucha historia detrás de la conquista de Jericó. Así es que el pueblo de Israel estaba celebrando muy contentos. Pero mira que después viene Josué y dice la Biblia que Josué decidió enviar gente, casi como envió a Jericó, como Moisés envió a los espías. José decidió enviar gente a la ciudad de Ai. La ciudad de Ai pues era una ciudad pequeña, un pueblo pequeño. Y entonces cuando fueron a espiarla, vinieron con la respuesta. Y la respuesta de los que habían ido a espiar la tierra, le dijeron, mira, ese pueblo es pequeño, su ejército no está preparado, su gente no es gente de guerra, son gente de paz. Así es que creemos que no es necesario que vaya todo el pueblo, que no vaya todo el pueblo a combatir a esa ciudad, porque será una ciudad fácil de conquistar. Entonces mira que la Biblia dice que Josué escuchó el consejo de los que venían. Josué no dice en la Biblia que él buscó al Señor y le dijo, mira Señor, ¿qué hacemos? Sino él, basado en la experiencia militar, en la experiencia de guerra que él ya tenía, entonces pues dijo, este enemigo pues es débil, es frágil, entonces es cierto, no vamos a fatigar a toda nuestra gente de guerra para ir a esa campaña. Así es que le dijeron, designa unos 2 o 3 mil hombres, y se fueron, ordenó que salieran los escuadrones de Israel en una cantidad mínima, unos 2.000, unos 3.000 hombres, y fueron a la guerra. Esas son decisiones propias. Entonces cuando van a la guerra, dice la Biblia, la historia, que los de ahí dijeron, bueno, aquí viene Israel, aquí viene el pueblo de Israel, y este pueblo ya destruyó la ciudad de Jericó, este pueblo ya conquistó Jericó. Entonces hay que hacerle frente, hay que hacer la guerra. Entonces se armaron, se equiparon y salieron a ese encuentro. La Biblia, hermanos, amigos, la Biblia no hace mucho, no brinda mucha información sobre los eventos, solamente dice que el ejército de Ai prevaleció y los hijos de Israel huyeron. Y dice que en la huida, porque le dieron la espalda al enemigo, en la huida pues mataron unos 36 hombres, quedaron registrados. Y el pueblo regresa un poquito perplejos, confundidos, los que fueron a combatir, porque eso no lo esperaban.
Eso no lo esperaban porque ellos fueron confiados, recibieron un informe de que el pueblo no era un pueblo de guerra, el pueblo no iba a poner mayor resistencia. Entonces en su regreso ellos vienen, pues claro, están confundidos porque ellos no entienden qué es lo que pasó. Y entonces allí es donde la lección dice en su primer tópico que hubo un incumplimiento del pacto. Y como hubo un incumplimiento del pacto, Dios no estaba obligado a cumplir con su parte. En su pensamiento, Josué y el pueblo de Israel creyeron de que Dios los mandó a conquistar. Así es que vamos a conquistar y no nos vamos a detener. Vamos a hacerla a nuestra manera. La conquista ya es un hecho. Dios ya nos dio la ciudad de Jericó, ya nos dio testimonio, ya nos dio garantía de que la conquista está realizada prácticamente. Así es que se fueron. Ahora, cuando regresan hay una reflexión. Y en la reflexión, Dios le anuncia, han quebrantado mi pacto. Han tomado del anatema. Y mira qué tremendo, porque eso, tristemente, Dios hace un juicio, hace una investigación con el pueblo de Israel. Y entonces dice que los llama. Los llama y entonces los presenta por tribus. Y escogieron a la tribu de Judá. Luego dice que escogieron por familias. Y luego pues se escogieron por los varones. Y fue tomado este hombre llamado Acán. Y mira que Acán, lo que él dice es que él vio y codició 3 cosas. Por supuesto que había muchas cosas que poderse traer, pero a él le llamaron la atención 3 cosas. Dice, un manto babilónico, una pieza de oro, una cuña de oro, un lingote de oro, una pieza de oro de unos 50 ciclos, y dice que 200 piezas de plata, 200 ciclos de plata. Los codició. Ahora, Acán sabía esa situación, pero él no pensó que eso le iba a traer tanto daño. Y le dice a Josué, mira, yo tomé eso y los codicié y ahí los tengo enterrados. Pero ¿cuándo es que Acán decide hablar de ese problema? Él decide confesar porque ha sido descubierto. O sea, si no le descubren, si no hay ningún problema, él hubiera disfrutado. De hecho, que muchos comentaristas dicen de que la familia de Acán compartía lo que Acán había hecho, lo que había tomado, porque ellos decían, bueno, si ahora tenemos oro y tenemos plata, entonces vamos a ser una de esas familias más pudientes en Israel, porque hoy vamos a estar en mejor condición. De tal manera que muchos comentaristas, cuando se habla de la destrucción de Acán con su casa, con su familia, es porque comentan o creen de que es porque la familia estaba consciente de lo que Acán había hecho. Y Acán, su pecado, consistió en tomarte lo que era prohibido. Mira, la lección trae como 6 palabras para definir esta transgresión, que es un pecado, es tomar de lo prohibido, tomar de lo que Jehová ha prohibido. El Señor dijo, todo esto debe ser destruido. Entonces, pues hay varias formas de ver, pero el sentido es el mismo. Es desobediencia al Señor. En eso consistió el pecado. Y mira que cuando es confrontado, porque Josué pues toma las familias y toma los varones, y entonces cuando está frente a Acán, él lo confronta y le dice, hijo mío, confiesa. Posiblemente en el corazón de Josué estaba que arrancar esa confesión para que el Señor tomara en cuenta esa confesión y Acán fuera perdonado con toda su casa. Tristemente Acán, pues él dice, sí, yo he cometido este pecado, he cometido este error. Ahora, pero mira,
¿Por qué es que el ser humano se aferra tanto? Porque él tuvo indicios. Al ver el fracaso en la guerra, al ver a los cuerpos de los muertos que traía el ejército, de los soldados caídos, al ver a los heridos, al ver la tristeza en los rostros, porque ¿cómo crees que era la expresión de los soldados? Tú has visto en la final del mundial, cuando los futbolistas han sido derrotados, que llegaron a la final, pero no se traen la copa, pero ¿cómo están sus rostros? Porque se perdió. Entonces el ejército de Israel, ¿cómo venía? ¿Cómo era su estado anímico? La expresión de su cara, todo eso, pues Acán pudo contemplarlo. Y pudo haber pensado, esto que hice está mal. Cuando Josué empezó a llamar a las tribus porque dijo, hemos hecho esto, hemos pecado, y entonces empezó a llamar a las tribus, empezó a llamar a la familia, Acán pudo haber parado ese juicio y haber dicho, oye, espérate Josué, mira, está este problema, yo he cometido pecado. Pero él dejó hasta las últimas consecuencias. Mira, hay gente que tiene la esperanza de que sus situaciones no van a traer consecuencias. Y se aferran tanto a algo, pero se aferran tanto y se aferran tanto y se aferran tanto, porque en el fondo tienen la esperanza de que eso va a pasar desapercibido. Ah, mi amigo y mi hermano, todo va a traer siempre consecuencias tristes. Ahora, no creas que solo Acán cometió un error, porque el pueblo de Israel también cometió un error grave, porque Josué también cometió un error grave, porque mira, lo que te comenté al principio, Josué envió espías, Josué escuchó la voz de los espías, Josué envió un ejército recomendado por los espías, pero Josué no buscó al Señor para decirle, Señor, dame una estrategia. Y el pueblo confió, se confió demasiado. Pues el pecado de Acán es grave, pero el pecado de Israel y el pecado de Josué también es grave, es delicado, porque tener demasiada confianza es perjudicial. Porque tener demasiada confianza en tus conocimientos, en tu experiencia, en tu capacidad intelectual, puede generar problemas profundos, problemas grandes, graves. Mira, hay algo que en la lección no aparece, pero hace un poco más de un siglo, hubo un personaje de apellido Kellogg, que era una eminencia, con una capacidad inventiva, una capacidad de crear, de inventar. Pero ese hombre llegó un momento en que él pues llegó a sentir que una confianza tan grande que llegó a sentir que la razón estaba en él. Y mira qué terminó enseñando. Él terminó enseñando que Dios tiene presencia dentro de las cosas o en las cosas, en los animales, en los árboles. El panteísmo y algo otras culturas, algo otras religiones, algo otras costumbres que han tenido origen en mentes brillantes. De hecho, que el pecado que se cometió en el cielo fue originado en una mente brillante, la mente de Satanás. Hay mentes brillantes. Y esas mentes brillantes tienen la capacidad cuando pierden el foco, cuando pierden el camino, tienen la capacidad de arrastrar detrás de ellos. Si Satanás, cuando salió del cielo, fue arrojada con él la tercera parte de los ángeles. Y mira que en la historia que te cuento del doctor Kellogg, pues una gran parte de miembros de la iglesia se fueron de la iglesia. Ministros, doctores, enfermeros, maestros. Porque las mentes brillantes
pueden llegar a confiarse. Y no digo que es malo ser brillante. Uno tiene que procurar ser cada día mejor, tratar de aprender constantemente. Hay que vivir en aprendizaje. A mí me gustan los jueves porque yo hago el comentario, el repaso los jueves, pero ahí me dicen, hermano, ¿y por qué no saca el repaso desde el domingo para que el líder se esté empapando? No, es que el líder debe empaparse en su folleto. El maestro debe empaparse en su folleto. Debe contestarlo, subrayarlo, leer los textos, los comentarios del Espíritu de Profecía que aparecen el viernes, ir al Espíritu de Profecía. Pero debe empaparse y buscar apoyo. Los comentarios son un apoyo. Pero mira, cuando daba la lección de la escuela sabática, cuando la dábamos por clases, yo recuerdo que nosotros éramos quizás unos 12 líderes, unos 12 maestros, quizás más. No recuerdo bien, allá por los 90. Y entonces los jueves nos reuníamos con el pastor a tener el repaso de la lección, todos los líderes. Pero cada líder ya llevaba su folleto bien estudiado, bien empapado. Y ya en el repaso, en la hora del repaso de líderes, ya nosotros comentábamos un poquito de lo que habíamos aprendido y el pastor traía sus propios comentarios. Entonces armábamos algo buenísimo, un banquete especial para nuestras pequeñas congregaciones. Pero uno debe de empaparse. Yo debo de empaparme todos los días de la palabra del Señor. Y yo claro que puedo ver en YouTube, en Internet, donde quiera. Yo puedo encontrar comentarios, puedo encontrar bastantes cosas, bastantes argumentos que me pueden ayudar. Pero lo básico, y es lo que tenemos que tratar de hacer siempre, es empaparnos de nuestro propio material. Yo cuando escucho a los maestros, porque yo llego a las iglesias, cuando algunas veces soy invitado a predicar, llego a la iglesia y escucho a los maestros. Y cuando escucho el comentario del maestro, yo digo, ha escuchado al pastor tal, ha escuchado los comentarios de tal, se ha basado en los comentarios de la voz de la esperanza, porque de otra manera y de un lugar y de otro lugar, nosotros podemos obtener información y está bien. Pero nosotros mismos, personalmente, tenemos que empaparnos de los comentarios de la lección. La lección, hermano, viene rica en enseñanza. Cada vez nosotros podemos aprender cosas impresionantes, cosas maravillosas. Entonces, pero a veces el ser humano se aferra a algo y ese algo sabe que lo va a perjudicar, pero a pesar de que lo va a perjudicar, no lo suelta. Mira que nuestros primeros padres, por ejemplo en el caso de Eva dice, vi el árbol que era fruto y lo codicié, pues ella sabía que ese árbol le iba a perjudicar, pero seguía acercándose. Entonces Acán, a pesar de que sabía lo que estaba pasando, pero él no confesó. Entonces, como esa confesión fue arrancada, esa confesión no vino de un sentido de arrepentimiento, entonces esa confesión, mira qué triste, porque a pesar de la confesión, dice que él murió con toda su familia. Allí queda el montón de piedras como un monumento, un recordatorio que las decisiones tienen consecuencias. Dios perdona, hermanos. Dios perdona. Dios siempre nos va a perdonar. Pero la desobediencia tiene consecuencias. Ahora, hay una fuente de esperanza, porque cuando nosotros ya llegamos al capítulo número 8, ya Dios abre la esperanza, porque Dios le dice, mira, de los errores se aprende, hermanos, de los errores tenemos que aprender. Nosotros tenemos que saber que somos como seres caídos. Nuestra naturaleza es como un enemigo que ahí duerme con nosotros. Ahí está con nosotros. Y ese enemigo nos traiciona porque a veces nos impulsa o nos arrastra o nos lleva a lo que no nos conviene. Y debemos de luchar contra eso. Pero mira que a pesar de que a veces se pueden cometer errores y se pueden tener consecuencias como las que tuvo Israel, pero de todo eso se aprende, porque mira después qué es lo que pasa, que el Señor le dice, ahora bien, como se ha resuelto el problema, Acán ha muerto, ha habido consecuencias, mira, el pueblo de Israel está herido. O sea, tú dices, el pueblo de Israel no sufrió, es que el pueblo de Israel está herido porque fue a la batalla y fue derrotado, fue avergonzado, su autoestima
pasaron angustia, tuvieron que velar a sus soldados, a sus compañeros, les dieron sepultura, hubo llanto en Israel, hubo dolor en Israel. Ahora, pero el Señor, entonces viene la redención, porque el Señor siempre va a sacar ventaja. Por eso es lindo, hermanos, es lindo lo que los santos apóstoles nos enseñaron, que debemos de confiar, debemos de aferrarnos a Dios, a pesar de que nadie dé un peso por nosotros. Porque puede llegar un punto en que tú puedes estar en una condición en que nadie va a dar nada por ti. Pero no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza, porque Dios está observándolo todo. El que todo lo ve, siempre te va a abrir una nueva oportunidad. Y entonces le dice a Josué, ahora quiero que vayas, pero ahora ya es orden de él. Mira qué diferencia, porque al principio no fue así. Ahora sí Dios le está ordenando. Ahora ve, porque hay que conquistar. La conquista debe seguir. Ve contra la ciudad de Ai. Y esto es lo que vas a hacer. Vas a poner a tu ejército, el grueso del pueblo va a estar atrás de la ciudad. Y luego unos pocos van a venir por el frente, como la primera vez. Y Josué, hoy ya con la experiencia, ya con el saldo de sus soldados fragmentados, su ejército fragmentado, después de la derrota, ahora ya viene confiado. Lo que debió haber hecho al principio, pero ahora ya viene confiado. ¿En quién? Ya no en su ejército, ya no en sus consejeros personales, ya no en su capacidad ni en su estrategia militar. Ahora viene con las estrategias del cielo, las estrategias de Dios. Es que las estrategias de Dios siempre funcionan. Y las estrategias de Dios es primero orar. Y después de la oración viene la acción. Pero una acción basada en la palabra de Dios. En base a eso vamos a actuar nosotros. Entonces Josué ya consultó al Señor, ya hizo su oración, ya lleva las indicaciones y se lanza nuevamente a la empresa, a la conquista de Ai. Y los de Ai, como vieron que venía el ejército diezmado, que venían pocos, y dijeron, bueno, a estos no les alcanzó, pues vamos a darles otra paliza, porque mira, cuando alguien ya apaleó a alguien, ya sabe el camino para irle a dar una buena apaleada. Y entonces dice, no, vamos a apalearlos de regreso. Y sale el ejército agresivo. Y el ejército de Israel huyeron, como en la primera vez. En la huida, el ejército que venía persiguiendo observa hacia atrás que su ciudad está encendida. ¿Qué pasó? Cuando sale el ejército a perseguir, entra el pueblo de Israel para cumplir la palabra de Dios. Hay que quemar la ciudad con todo. Y el pueblo entró y fue conquistada la ciudad de Ai. Ahora, Dios da la conquista, pero quedó registrado en el capítulo 7 esa triste experiencia. Mira, nuestra vida muchas veces lleva el mismo curso de la historia. Y yo creo que la vida de muchos personajes que nosotros admiramos, por ejemplo, yo admiro mucho al personaje que David, otros admiran mucho al personaje Sansón, porque nos impresiona la forma como Dios trabajó con ellos, cómo ellos dieron testimonio y confiaron en Dios. Al final, pues, tuvieron plena confianza en Dios. Entonces esas vidas inspiran, porque mira, por nosotros pasa lo mismo. Muchas veces pasa lo mismo. Y podemos tener momentos de fracaso. Pero
al igual que Josué, que fue testigo de lo que Dios ya había hecho, pues nosotros somos testigos que Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas. Y nuestras vidas pueden llegar a tocar el lodo, pueden llegar a pisar el suelo, pero no todo está perdido, porque somos testigos como Dios ha restaurado vidas, como Dios restaura corazones. Y en la historia de Josué vemos que el pueblo al final consigue la victoria. Y alcanza la victoria porque aprendió la lección. Las derrotas, hermanos, amigos, son para aprender. Los fracasos nos enseñan las lecciones más importantes de nuestra vida. Así es que, pues cuando ves que alguien tropieza o fracasa, pues no te rías. Lejos de eso, acércate y ábrele las puertas de la esperanza y hazlo en privado, en secreto. Mira, hermano, yo te he visto este problema. Mira, hermano, yo te he visto este problema. En secreto. Porque algunos con la lección, pues yo he escuchado comentarios con la lección. Algunos comentarios de gente que viene de afuera, gente de afuera que salió de la iglesia y cuando sale de la iglesia dice: en la iglesia hay pecado y esa iglesia pues como tiene pecado, como ha caído en pecado, como está en apostasía, hay que irse de la iglesia. Y el mensaje no es así. El mensaje es que hay que acercarse a la persona. Si yo sé que una persona tiene problemas, yo debo acercarme a la persona, pero en secreto. Yo no debo de publicar sus errores o sus fracasos, porque eso no me manda la Biblia. Eso no me manda la Biblia. Cuando la gente confía en sí misma, en su intelecto, en su capacidad o en su aparente santidad, se convierte en juez de los demás. Y por eso es que hay gente que desde afuera, miran la iglesia y miran los errores de todos. Mira los errores de los presidentes, mira los errores de los ministros, mira los errores de los diáconos, mira los errores de los miembros, mira los errores en las cosas que se hacen en la iglesia, y dice: el Señor no estará contento por todo lo que hace la iglesia, porque mira todo, pero todo lo mira mal, lo mira torcido, y está señalando, gritando y diciendo: allí están mal. Ese está mal, el pastor está mal, el líder está mal, el anciano está mal, la iglesia está mal. Y Dios no hizo así, Dios buscó un acercamiento, hay que acercarse, uno por uno, lo fue escogiendo. Dios pudo haberle dicho de un solo a Josué: Josué, llama al pueblo, haz una asamblea y dile que Acán ha cometido esto. No, el juicio de Dios es un juicio discreto. Porque ni el mismo Josué conoció lo de Acán hasta que estuvo frente a él. Acán, hijo mío, confiesa. Dime, por favor, ¿qué has hecho? Con dolor, con pena. Es muy diferente a lo que se escucha de muchas voces. Yo por eso les digo a los líderes: estudien su folleto. Empápense de su folleto, porque las voces de afuera algunas veces no sabemos de qué dirección viene, de qué corazón viene. Pero lo que viene de aquí y lo que viene de aquí, sabemos que viene del Señor. Empapémonos ahí. Los comentarios son buenos. Yo hago comentarios breves y yo sé que muchos hacen comentarios breves, pero la esencia, el verdadero la verdadera vitamina, la nutrición para nuestras almas está en nuestro estudio. Así es que no menospreciamos nuestro estudio personal. Dios me les bendiga a todos, hoy y siempre.